Y saludamos muy especialmente a esta hora de la mañana a Rita Almanza. Ella es epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, una mujer con mucha experiencia y conocedora de todo este tema de la salud que nos va a ayudar a entender. Doctora Rita, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Qué más linda carta. Ese tema de la hepatitis y el dengue, que la verdad que las alarmas están encendidas a propósito de este tema. Buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien y muy feliz de estar aquí porque dije, se van a acabar el sillón y yo no he ido. Pero el tema hoy lo merita. Ah, sí, muchísimo. Muy bien, bueno, vamos a tener un cubrimiento especial con este tema. Tenemos a nuestros corresponsales desde el suroeste, también desde el Urabá y por supuesto acá en la ciudad de Medellín con Yosimar para poder desplegar toda esta situación y entender en detalle qué es lo que está pasando. Bueno, Rita, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la alerta a partir de la hepatitis A? El dengue, qué es lo que está pasando para que todos nuestros televidentes entiendan y por supuesto las recomendaciones. Bueno, lo más importante es saber que la hepatitis A es una enfermedad que la produce un virus que tiene su nombre. Son varios los tipos de hepatitis, las otras que son la B, la C, la delta, la E, hay muchas. Se transmiten por otras vías, pero esta nos llama mucho la atención, Sebastián, televidentes, porque la transmisión es por consumo de alimentos o mariscos contaminados con aguas o que están contaminadas con materia fecal. Entonces, básicamente, aquí hay un problema sanitario bastante delicado, es decir, que estamos consumiendo vegetales, no voy a hablar de los mariscos, que todo el mundo no come mariscos y uno habitualmente los cocina, sino a los vegetales y frutas que sí los consumimos crudos y muchas veces no los lavamos, sino que los mojamos como por lavar la conciencia o los consumimos con las manos sucias, entonces estamos ingiriendo el virus con ese material contaminado. ¿Y qué implicaciones tiene ese virus para la salud? Es decir, ¿qué empieza a sentir la gente en su cuerpo? ¿Cómo cambia el comportamiento normal? Se llama una hepatitis porque justamente produce una inflamación del hígado. Entonces, como se inflama el hígado, que es un órgano tan importante porque, digamos, el hígado produce unos líquidos que nos ayudan a la digestión, todo eso se va a inflamar. Entonces vamos a sentir ganas de no comer, vamos a sentir náuseas, ganas de vomitar, podemos tener un poquito de diarrea, fiebre. Y como se tapan esas vías y son las que mandan los líquidos que le dan el color a la materia fecal, la piel se tiende a poner amarilla y la materia fecal pierde su color porque no está llegándole ese pigmento. La orina se puede poner color oscuro y eso no es lo más importante, sino que puede fallarnos el hígado, que es un órgano tan vital para todos. Claro. Rita, incluso algunas personas comentan que esta enfermedad puede transmitirse si un plato queda mal lavado y hay una persona que está enferma come ahí, lo lavan mal y luego otra. ¿Se puede contagiar de esa forma o eso es un mito real? Vamos a aclararlo y realmente a esta hora que la gente está desayunando el tema no es que sea muy chévere, agradable, pero es que a veces pienso que uno decora mucho las cosas, entonces ya como que no se entienden. Una persona enferma está botando el virus en su materia fecal, en su popó. Resulta que no se lava bien las manos, se limpió, no se lavó bien las manos porque solo las mojó. Va al baño, se moja las manos, no se echó jabón, se lavó la conciencia. Entonces luego va a preparar el desayuno o el almuerzo. Y con esas manos contaminadas le pasó ese virus porque tiene las manos, uno no ve la materia fecal físicamente, pero ahí están las partículas. Entonces eso hace que se contaminen. Otra forma fácil de contaminar, cuando bajamos el sanitario, cosas prácticas aquí, eso bota muchos aerosoles, hay que bajar la tapa siempre. En el distrito de Medellín, como tenemos agua potable muy buena, uno sabe que la fuente de contaminación no es el agua, sino que estamos consumiendo de pronto en la calle, hay que mirar dónde estamos comiendo, principalmente ventas ambulantes, porque por lo general los restaurantes tienen más supervisión, son fijos, los visitamos frecuentemente, pero cuando vayamos a consumir alimentos hay que mirar muy bien la higiene del entorno donde yo estoy comiendo. Pues Rita, si le parece, y los televidentes también, veamos las cifras, porque las cifras son muy contundentes y por acá tenemos un cuadro previamente ya preparado para que podamos hacer la comparación y por qué surge como esta alerta y esta alarma. Entonces, vamos a comparar el número de casos que hoy tenemos, el número de casos que teníamos el año anterior. Comencemos por ahí, porque este año tenemos 431. Sí. Así es, o hemos subido en casos, doctora. Con seguridad, porque todos los días hay consultas, hay médicos que me llaman y me dicen, Rita, atendí 5 pacientes juntos con hepatitis. Realmente se está moviendo muy rápido la cifra. Muy bien, entonces hasta el momento llevamos 431 oficiales. El año pasado teníamos 179. Sí. Aquí es donde se produce
este incremento tan alto, que en variación y en porcentaje es un 230% de incremento, por eso se comienzan a encender las alarmas. En diferencia de número de casos, estamos hablando de 252 casos más. Sí. Confirmados. Confirmados. Y esto en porcentaje de hospitalización son 33%. Han requerido hospitalización. De los pacientes que hoy tenemos, que son 431, han requerido hospitalización. Más ¿Estas son las cifras, doctora? Sí, esas son perfectas. Cata, muy bien. En este caso, entonces, conversando sobre esto, digamos que la alerta se produce por el desconocimiento que existe en las personas del modo de transmisión. Usted ya nos está aclarando entonces, de persona a persona existe la posibilidad de transmitir, sobre todo con la preparación de los alimentos. ¿Cómo puede la gente prevenir entonces? Porque uno muchas veces no sabe en un restaurante cómo han preparado los alimentos o en su misma casa no los preparamos siempre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Devolvámonos un paso y estar muy vigilantes en ese proceso. Bueno, entonces los restaurantes tienen de pronto una protección mayor porque la Secretaría de Salud los vigila. Entonces nosotros los visitamos, tienen unos sellitos. Si usted va a un restaurante, entonces usted vigila que tenga el sellito de la Secretaría de Salud, que puede ser amarillo o verde. Y dice que está autorizado para trabajar, es porque ya fuimos, verificamos condiciones sanitarias. Aquí básicamente se está dando la transmisión de persona a persona y pensamos, pues nuestra principal hipótesis es consumo en calle, porque cerca del 80% de las personas que han tenido hepatitis, nosotros las visitamos en casa, nos han manifestado que comían en ventas ambulantes. De hecho, la mayoría de infectados son personas adultos jóvenes que estamos en calle trabajando, no tuvimos tiempo para hacer la coca y compramos algo rápido en la calle. Entonces, aquí la alerta es importante porque es una enfermedad que puede producir una falla hepática en el hígado. Antes de pasar, Catalina, ese tema del dengue, que usted ya lo tiene ahí listo, el tema de los niños, porque se estaba reiterando también de la vacunación. Ayer escuchábamos estas declaraciones desde la Secretaría de Salud. Bueno, entonces así rápidamente, tenemos vacuna, la hepatitis no repite, como dice la gente. Si a mí ya me dio hepatitis en la infancia, no me va a dar hepatitis A, deja memoria. Tenemos vacuna desde 2013, es decir, todos los niños menores de 12 años están vacunados, y si no lo están, aprovechen y acérquense a uno de los puntos de Metrosalud o de nuestra EPS a ponerse la vacuna y actualizarla, que es gratis para los menores de 12 años. Los demás sí la tenemos que pagar. Segundo, vamos a lavarnos las manos, no la conciencia, las manos, con agua y jabón. Superficie, las palmitas de las manos, entre los dedos no se puede olvidar, los dorsitos de las manos. En COVID les expliqué bastante, les vuelvo a explicar. Este dedito siempre se nos queda por fuera, y las uñas. Todo esto hay que lavarlo quitándonos los anillos. Si voy a preparar alimentos, no voy al baño. Primero voy al baño, me higienizo bien y después voy a preparar alimentos. Si alguien está enfermo, no puede estar en la cocina, debe estar en aislamiento. Y si tiene síntomas, acudir tempranamente al médico. Ahora, frutas, vegetales que consumimos crudos, en casa los podemos desinfectar con un poquito de hipoclorito. Coge un litrico de agua y échele 1 centímetro de hipoclorito del que tenemos para desmanchar la ropa en casa. Meta ahí los vegetales 10 minutos, los saca, los escurre bien y ahí podemos saber que murió el virus. Los otros alimentos, como son cocidos, uno sabe que el virus se puede morir con el fuego, pero estos que consumimos crudos, por favor, hay que lavarlos bien. Rita, pues muy importantes estas recomendaciones para darle antesala también a otro tema del que vamos a ahondar y vamos a ir más adelante con uno de nuestros compañeros del sistema informativo, porque es el aumento de casos de dengue y también de malaria en el departamento. Hablemos de las cifras de dengue para ya acompañarlos nuevamente en el sofá, porque en el caso de dengue tenemos hoy 298 casos. El año pasado teníamos 43 casos. Miren la diferencia, porque la variación en porcentaje estamos hablando de 593%. Pero en Medellín tenemos 700 casos, Cata. En Medellín. Sí, listo, vamos a actualizar la cifra entonces, doctora, que ya nos está acompañando usted por aquí con más información. 700 casos. Sí. ¿Y estamos bien en la cifra del año pasado? Podríamos tener más o menos 65. O sea, más delicado aún. 65 sí. El año pasado. Esto quiere decir que el incremento y el porcentaje puede ser muchísimo mayor. Sí, está como cerca del 900%. Entonces arriba son 691 casos confirmados. Confirmados no, son 691 casos.
La mitad de ellos confirmados por laboratorio, 691, Cata, qué pena. 691. Es que me cogieron fuera de base con dengue. Tranquila, no se tienen las cifras ahí en la cabeza. Yo estudié el examen para hepatitis. Muy bien, 691 hoy, en el 2023 del año pasado 65, ahí claramente pues es que es evidente. Estamos viendo la diferencia tan alta que tenemos un 900% más o menos en la variación. Yo sé, doctora Rita, que usted está muy preparada para el asunto de la hepatitis, que claramente preocupa, pero este asunto es bien importante que lo podemos revisar así someramente. Pero sí me sabía los hospitalizados, Cata. Tenemos ¿Hospitalizados son cuántos? Cerca de un 40% de estas personas tienen señales de alarma. Cuando una persona tiene señal de alarma se debe hospitalizar. ¿Cuáles son las señales de alarma en dengue? Cuando uno empieza a sangrar, por ejemplo, me estoy lavando los dientes y me sangran las encías con facilidad, cuando me veo moretones en la piel, eso quiere decir que las plaquetas, que son las células que ayudan a que la sangre no se nos derrame por todos lados, como eso es líquido, y están amarrandito ahí como la sangre, están muy bajitas, entonces no logran contener y por eso con cualquier golpecito, con cualquier cosita voy a sangrar. Lo importante es que así como me sangra la encía, me pueden sangrar dentro del abdomen y puedo tener complicaciones serias. Dengue, por ejemplo, puede producir también encefalitis, hemorragias, también lesiones en el hígado, entonces como todo virus hay que vigilarlo muy bien, es una enfermedad realmente que puede ser muy grave. La gente en Medellín, como hemos vivido con dengue toda la vida, la gente lo vuelve paisaje y dice, eso es una virosis, tengo el virus, eso es dengue. Es importante que si solo tengo la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos, yo puedo quedarme en casa sin tomar medicamentos prescritos por mí o que yo me automedique. Pero si yo empiezo a presentar una de estas señales de alarma como el dolor abdominal, por ejemplo, el sangrado, o en los niños los veo realmente muy afectados, una fiebre que yo no logro manejar, hay que acudir a un servicio de urgencia. Acá vemos la foto de la Aedes aegypti, lo que estamos viendo en pantalla, y les cuento un poquito de ella. Es una especie donde la hembra es la que pica. Ahora no vamos a revisar los mosquitos a ver si es hembra o si es macho para saber si me cuido o no. La hembra es la que pica, ¿cierto? Porque ella coge la sangre para calentar sus huevitos. Aquí lo importante es mencionar que ella puede poner 200 huevitos en una sola postura. Pero ella es muy inteligente, coloca 50 en el florero, 50 en el techo de su casa, que usted tiene ahí hojitas y se le represa el agua. Por todo lado. 50 en la matica que tiene linda en la casa, que es así que recogen agua. Ya hay maticas que ustedes ven, tienen las hojitas así, entonces pueden recoger agua. 50 en una botella que nos quedó de una fiesta ahí en el patio. Entonces vamos a tener 200 zancuditos volando en un periodo de 12 a 15 días. Con estas temperaturas tan altas, es probable que en menos días tengamos mosquitos volando. Ellos nacen sanos, eso hay que aclararlo también. Lo importante es que estos mosquitos, si pican a alguien con dengue en sus primeros días y después va y pica a una persona sana, ahí es donde le lleva el virus. Él lo que hace es un mecanismo de vector, recoger y llevar. Doctora Rita, y en casos de malaria, ¿tenemos las cifras de pronto actualizadas? Bueno, Medellín no es zona endémica de malaria, lo fue, según la historia me cuentan los abuelos, que en la época del ferrocarril hubo malaria en Medellín. No tenemos casos autóctonos de malaria, pero sí recibimos gente del departamento cuando están visitando la ciudad y tienen los síntomas y también los atendemos, pero no tenemos casos autóctonos en Medellín. Rita, pero en Urrao sí, en Urrao hay casos de malaria, está preocupando sobre todo porque se está dando en una población indígena de este municipio del suroeste de Antioquia, por eso nos vamos a conectar en este momento con nuestro corresponsal Sami Alejandro Higuita, quien nos habla de esa situación, ya lo vemos ahí conectado. Así es, Sami, lo escuchamos. ¿Qué está pasando con la malaria allí en Urrao? Adelante, muy buenos días. Compañeros televidentes, saludo especial en esta mañana desde la Hospital Iván Restrepo Gómez del municipio de Urrao. Los saludo en compañía del secretario de Salud, Néstor Aguirre. Secretario, bienvenido y contémosle a los televidentes en Antioquia, contémosle cómo avanza ese tema de la malaria con estos casos que se nos venían presentando en una comunidad indígena lejana al casco urbano de nuestro municipio. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hay que tener en cuenta que Urrao tiene partes que son zona endémica. Que hubo un brote particular en un espacio, eso no significa que constantemente no se presenten casos. Se había mencionado la brigada que se hizo la semana inmediatamente anterior, que en las pruebas rápidas salieron 10 personas positivas, pero hay que tener en cuenta que hay diferentes sectores. Nosotros tenemos en el casco urbano rural,
3 personas que trabajan leyendo gota gruesa en zonas absolutamente distantes una de la otra, y además se capacitaron unos voluntarios. Entonces, pensar que que no van a seguir apareciendo no es muy pertinente, porque finalmente vamos a tener más casos de malaria y seguirán apareciendo progresivamente. Sin embargo, las personas que fueron intervenidas en la brigada, pues ya en este momento se reporta favorabilidad en su proceso de recuperación como tal. Secretario, ¿en qué zonas de Urrao permanecen estas personas que hacen estas tomas de muestras y se capacitaron esas 9 personas para que estén en esas comunidades indígenas constantemente realizando estas tomas de muestras? A ver, Sammy, nosotros tenemos en 3 espacios puntuales, en Mandé, en Puntas de Hokkaido y en Taitá. Ahí tenemos 3 personas que están contratadas por el PIC, Salud Pública como tal. Pero adicionalmente tenemos otros voluntarios que están haciendo pruebas rápidas y están divididos en la zona de la selva fundamentalmente, que es donde el clima es mucho más fuerte, mucho más cálido, y por ende pues presenta como las condiciones para que se presente la malaria. Secretario, es muy importante recordarle a los televidentes y compañeros en estudio que Urrao es una localidad que es la más extensa en territorio terrestre en el departamento de Antioquia, son cerca de 2.556 kilómetros cuadrados, y que tiene todas las topografías, digámoslo de alguna manera, las temperaturas, está desde del nivel del mar hasta los 4.100 metros sobre el nivel del mar, y esas condiciones hace difícil el acceso de esas brigadas, de llegar a esas zonas, de esas comunidades. ¿Fueron cuántas horas para llegar a esta comunidad a atenderla? Para la ida a Guavina puntualmente, después de dejar el carro, fueron 7 horas y media aproximadamente, que fue la brigada que estuvimos en la semana inmediatamente anterior. Pero tenemos zonas obviamente mucho más distantes, que su acceso obviamente es muy complejo. Tuvimos antier, llegó una brigada de Puntas de Hokkaido, y ese es un sitio mucho más apartado, mucho más distante. Secretario, a propósito de lo que usted nos menciona, el espacio, la dimensión de estas veredas, de estos territorios, ¿qué tanto está dificultando la atención oportuna? ¿Cómo está la capacidad de salud de este municipio para la atención de estos pacientes? Es muy complejo pensar en la atención por varios asuntos. Primero, lo que acabamos de decir de la ubicación geográfica y las distancias. Pero segundo, también porque en estas zonas pues tenemos afrodescendientes, tenemos indígenas y lo que ellos llaman los paisas, o sea, digamos nosotros, los mestizos, por llamarlo de algún modo. Pero ¿qué pasa también? Ahí hay asuntos culturales que obstruyen la posibilidad de la atención de manera oportuna, porque muchos de ellos no están interesados en acceder, fundamentalmente en el caso de los indígenas, a los servicios de salud, porque confían en sus haibanadas, en sus botánicos. A propósito de eso, se va a hacer un encuentro donde estamos buscando generar como una aproximación a ellos y digamos ir tramitando de algún modo, ir mostrándoles la importancia que después de ciertos días o frente a ciertos síntomas puedan acceder al servicio de salud, porque no tiene sentido irnos en contra de sus costumbres ni de su forma de vivir como tal, sino ir haciendo como puntos de encuentro para evitar que se produzcan muertes, no solo por este tema, sino por otros en general. Ese encuentro será ahorita a las 8 de la mañana aquí en la ESE Hospital Iván Restrepo Gómez del municipio de Urrao, donde participarán todas estas comunidades. Secretario, agradecerle a usted por acompañarnos en esta mañana en Consejo de Redacción, y por supuesto nosotros estaremos atentos al desarrollo de este encuentro con los Haibaná, con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y por supuesto con las autoridades del municipio de Urrao para analizar todos estos temas. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Sammy, muchísimas gracias también al secretario que nos acompañaba hoy con la información. Es nuestro sistema informativo desplegado por todo el territorio, lo ancho y lo largo que tiene Antioquia, para poder llegar al detalle de la noticia y explicarles a ustedes que de hecho participan a esta hora también en redes sociales contándonos algunas inquietudes que tienen, que vamos a aprovechar nuestra experta que hoy nos acompaña en Consejo de Redacción para que también nos dé un poco más de claridad, no solo a nuestras preguntas que sirven para muchos de los televidentes, sino a preguntas que ustedes tienen que también pueden hacer aquí a través de redes sociales. Y dice Betty Marín: buen día, un saludo muy especial para todos los de la mesa de redacción. Volvemos a hablar un poco más acerca del tema de la hepatitis. Recordemos que hemos tocado la hepatitis, el dengue y también la malaria. Dice Betty, ¿qué están haciendo para que en el barrio Prado Centro, que dice ella es el sanitario público de los habitantes de calle, y con respecto al tema estamos expuestos a contraer esta enfermedad, la hepatitis? La mayoría son adultos mayores que salen a recibir un poco de sol y siempre se van a encontrar con el excremento humano por donde
caminan. Doctora Rita, una situación bien delicada que mencionan desde el barrio Prado Centro. ¿Usted tiene información sobre cómo se está atendiendo esta problemática? Bueno, lo importante es aclarar que aunque haya materia fecal en la calle, si yo no tengo un vehículo que la lleve a mi boca, no va a ocurrir una hepatitis A. Aquí hablamos es cuando ese alimento que usted va a consumir se contamina con eso, pero usted a ellos no les está ni comprando alimentación, ni está comiendo con ellos. Si usted por algún motivo tuvo un accidente y pisó eso en la vía pública que no tiene por qué estar ahí, y hay unos sistemas pues de limpieza de envarias en el distrito, no debería estar ahí, hay que reportarlos. Nosotros pues hacemos higiene de eso y es suficiente. ¿Qué es lo importante? Y les voy a aclarar, por ejemplo, en este grupo de personas que tenemos positivas no hay habitantes de calle, por ejemplo. Entonces míreme que aquí el asunto es otro. Aquí el tema es en nuestras casas, cómo estamos manejando la higiene. Cuando salimos a calle y compramos alimentos, ¿dónde los estamos comprando? Y básicamente me refiero a que no hemos identificado restaurantes, sino ventas realmente ambulantes. ¿Cuál es el problema con esto? Que vienen venteros cuando hay un evento en Medellín, un partido, el concierto. Llegan venteros de todas partes, no solo de Medellín, se instalan, venden sus productos, salen. Entonces no es un grupo de personas que nosotros podamos supervisar, que podamos intervenir, que podamos controlar. Quisiera poderlos tener reunidos para vacunarlos, no los encuentro, no sé dónde están, nunca están en el mismo lugar. Entonces aquí el asunto más que hayan habitantes de calle y si hay popó en el piso, eso hay que organizarlo, hay que limpiarlo y llevaremos el reporte en varias. Pero aquí el tema, eso no me va a producir a mí la hepatitis, sino cuando yo consumo alimentos contaminados con esa materia fecal. Mejor dicho, tiene clara la información y nos ayuda también a vincular esas alertas que hace la ciudadanía a otras dependencias del distrito de Medellín. ¿Qué ibas a decir? ¿Un comentario antes de ir a Urabá? Otro comentario de otra televidente, dice Nina Londoño, aprovechando a la doctora Rita, dice, muy buena explicación, me ha quedado claro. Y a propósito de este tema que les estábamos mencionando, pues nos vamos a ir para el Urabá antioqueño con Jason Rojas. Nuestro compañero nos tiene preparado un informe, nos cuenta detalles sobre las alertas también por malaria y dengue en esta zona del departamento de Antioquia. Jason, buenos días. Hola, buenos días. Pues en Urabá no es la excepción entre estos casos de dengue y malaria, debido a que es una zona endémica, una zona tropical, pero para hablar de este tema encontramos con el secretario de Salud de Apartado, Jaime Herrera. Jaime, buenos días. Contémosle a los televidentes cómo está la situación en el municipio de Apartado. Muy buenos días, Jason. Un saludo especial a toda la comunidad. Nosotros en Apartado en este año, con corte al 15 de abril, hemos incrementado los casos de dengue en un 20%, pero en el caso de malaria hemos disminuido en un 64%. Nosotros hemos ya iniciado a tomar medidas históricas, diría yo. Ya tenemos activado nuestro plan de salud pública, hemos contratado vigilancia epidemiológica, el plan de intervenciones colectivas y ya tenemos un grupo trabajando en todos los rincones del municipio de Apartado para hacer las medidas preventivas y de contención para evitar que el dengue y la malaria sigan creciendo. Bueno, y les cuento que Carepa y Chigorodó son otros dos municipios donde se está tratando estos temas de dengue y malaria debido al aumento de casos. En Chigorodó se han detectado 48 casos positivos de dengue, mientras que los casos de malaria se dispararon ante el aumento de toma de muestras. A la fecha se registran 472 casos positivos. Acciones educativas y además en coordinación con el departamento y el ministerio tenemos la entrega de 1000 toldillos. Pero en Turbo hay una gran preocupación para atender el alto número de casos de dengue y malaria. Ellos solicitan fumigación para mitigar el zancudo, pero no les autorizan. Pero finalmente esto lo tiene que autorizar la seccional o en su defecto el ministerio. No ha habido autorización por parte de ninguno de ellos y tampoco se le permiten al distrito hacer la compra directamente para poder aplicar y mitigar. Finalmente, en Carepa están capacitando a las personas casa a casa, entregando toldillos y rastreando el mosquito en zona rural. Hoy, por ejemplo, hoy tenemos el 50% en lo que va del año con referente en aumento a lo del año pasado. Tenemos 163 casos, de los cuales 160 son de este año y tuvimos el año pasado 31. Sigan con más consejo de redacción. Muy buenos días.
Jason, muchísimas gracias. Gracias también porque nuestro sistema informativo está ahí pendiente con todos los asuntos que trabajamos desde Consejo de Redacción. Nosotros continuamos con Rita Almanza. Rita, varias preguntas que se desprenden de toda esta conversación. La primera, estamos en un desabastecimiento de agua que difícilmente podemos encontrar no solo la posibilidad de lavarnos las manos por ciertos racionamientos que se están haciendo, sino de lavárnoslos en la medida en que se requiere para atender este tipo de problemáticas. Ya decía usted, no es lavar la conciencia, sino lavarse las manos como cuando estábamos en el COVID. Cata, antes de eso, me deja hacer una precisión. Sí, claro. Es decir, ¿se puede reemplazar en la limpieza de las manos, por ejemplo, el agua por un pañito húmedo o no cumple la misma garantía? No cumple la misma garantía porque el pañito húmedo no va a tener el agente químico para barrer el virus. Entonces aquí es importante, Cata y televidentes, que es que yo no voy a tener la canilla o la llave del agua abierta, sino que yo me mojo las manos, cierro la canilla, me enjabono 30 a 45 segundos. Hay gente que dice, ¿yo cómo cojo el tiempo? Entonces uno dice, cante el cumpleaños feliz, eso más o menos demora, cumpleaños. Y se lava bien y luego otra vez la abre, se enjuaga y así no nos desperdiciamos el agua que estamos en racionamiento. Rita, y para cerrar entonces, aparte de ya nos explicó cómo con agua, pero quizás el alcohol pueda servir en esta oportunidad de pronto como también nos servía para contrarrestar el virus del COVID. Para la recomendación para hepatitis A es agua y jabón, no alcohol. El alcohol también es un fijador, entonces yo uso alcohol solamente cuando estoy en la calle, cuando realmente estoy en un escenario donde no tengo nada más que hacer. Uso el alcohol glicerinado, que sí es muy bueno, pero si yo estoy en casa, estoy en la oficina, usen agua y jabón, que sabemos barre mejor el virus. Claro que sí, Rita, y también nos preguntan por el asunto de las vacunas. Cuando ya un niño tiene la vacuna desde sus primeros meses de vida, ¿está, digamos, a salvo o se necesita reforzar contra la hepatitis A? Linda, ese es el tema que más me gusta, porque justamente la vacuna es tan buena que los niños no se nos están infectando con hepatitis A, se nos están infectando los adultos que no tienen la vacuna. Entonces, si tu niño cumplió 1 año de edad y lo llevas, le van a colocar esa vacuna completamente gratis. Como la empezamos a poner en 2013, si tu niño tiene menos de 12 años, revísale el carnet, no dice vacuna hepatitis A, llévelo a que le revisen el carnet y se la pongan gratis porque vale en el mercado alrededor de 120.000 pesos. Entonces ahorres esa platica llevando a los niños. Hay comunas con coberturas del 40%, es decir que solo 4 de cada 10 niños están vacunados. Si la vacuna es gratis, ¿qué estamos esperando? Lo que sí es cierto entonces es que en el caso de los adultos no hay necesidad de un refuerzo y de los niños que ya tienen esta vacuna, no como con el COVID, que también pues haciendo la comparación, sobre todo por la alerta también que se está produciendo en este asunto, no hay necesidad de hacer un refuerzo de hepatitis A. Si ellos ya están vacunados, no necesitan un refuerzo porque esta enfermedad, como lo mencioné, deja memoria, no repite. Si ya yo tuve hepatitis A, no la voy a tener poniendo hace 12 años. O sea que, mejor dicho, de aquí todos salen a averiguar dónde se van a vacunar. En la próxima visita reviso carnet. Pasa registro. Paso revista. Venga, doctora Rita, aprovecharla que usted es una mujer con un conocimiento muy amplio, que lleva muchos años en la Secretaría de Salud. ¿Qué está pasando con el tema del COVID? Eso básicamente para muchas personas pasó de largo, incluso muchos dejaron de aplicarse la vacuna. Ese tema todavía sigue siendo importante, hay muchas vacunas en este momento disponibles. ¿Cuál es el tema? Porque también hemos evidenciado, aquí lo sentimos como unas gripas muy raras, muy similares, como carraspera, como sequedad, pero no una gripa tan común como con los síntomas que tenemos normalmente. ¿Esto podría ser COVID o qué es lo que está pasando? Tan bello, gracias por preguntar. Es que COVID primero era extranjero, porque llegaba de otros países, entonces el boom porque nadie tenía defensas, entonces nos enfermamos mucha gente al mismo tiempo, pero es que COVID de ahora es paisa, entonces como ya es local, ya mucha gente tiene defensas, unos porque se vacunaron juiciosamente y los felicito, y otros porque les dio, y les dio varias veces porque nunca quisieron vacunarse. Entonces ya hay mucha gente que tiene inmunidad. Esto no quiere decir que no se van a enfermar por COVID. Sí tenemos casos de COVID, solo que ya no se lleva el conteo ni se anuncia, porque ya no son los 5.000 casos que Medellín tuvo en un día que llegamos a tener, ya no tenemos tenemos más de 10.000 muertos que acumulamos, ya cuidados intensivos que llegamos a tenerlo al 100% con personas de COVID, ya es el 0,02%. De hospitalizados, sigue habiendo personas con COVID, sigue habiendo muertos por COVID, pero ya en un porcentaje tan bajito que ya no hace tanto ruido, ya no se menciona tanto. Pero el virus del COVID de paisa vive con nosotros y así como coge una gripita común y corriente, coge COVID también. ¿Cuántas se aplicó usted?
Hasta el momento llevamos 4 dosis. O sea, está al día. Nosotros estamos al día. Parece una dosis, ¿quién levanta la mano? Y en cuanto a la vacuna de la hepatitis, que me quedó sonando, ya salgo de aquí a ponérmela, ¿tiene alguna...? Porque de pronto mañana se nos enferma. Aplíquese Eso las le iba a viernes por la preguntar. tarde, por favor, para que tenga 2 días de recuperación. Ay, todos preocupados por mí. Claro, eso es un equipo. Gracias, gracias. Pero doctora, así como con la vacuna del COVID, ¿siente uno algún malestar después de la vacuna de la hepatitis o no puedo venir a trabajar mañana, que es la preocupación de Se mis quiere compañeros? capacitar, vea, no quiere madrugar, no cata. Las vacunas lo que hacen es entrenar el organismo, porque las vacunas simulan el virus. ¿Qué es lo que pasa? Que entra a mi organismo y no tiene la parte patógena del virus. Entonces mi cuerpo empieza a generar células de defensas. Una defensa del organismo es subir la temperatura, porque a la alta temperatura los virus se mueren, eso es la fiebre. Entonces, si yo me pongo una vacuna y me da una fiebrecita, no estoy enferma, estoy sana. Quiere decir que tengo un buen sistema de defensa, que está alerta, que está respondiendo. A mí me da una felicidad cuando me da fiebre y me ponen una vacuna y yo, uy, estamos pero bien. A veces no nos da nada. Hay personas que estamos... Pero no hay que asustarse, si no le da hay que fiebre... asustarse, simplemente su sistema funciona diferente. Hay unos sistemas, digamos, más alborotados que otros. Y hay gente más consentida que otra. Y hay gente más consentida que otra. Le aseguro que si vacuna a Sebastián se le incapacita por ahí 3 días. Si nos vacunamos nosotras, le aseguro que no pasa nada. Mañana estamos aquí madrugando, trabajando. Yo me vacuno y mañana no me levanto. Mejor dicho, no quisiera despedirla porque nos ayuda a entender de una forma muy amable todas estas noticias que a veces la verdad que no le ponemos atención, y mire que cuando actuamos de forma oportuna, cumpliendo con esas recomendaciones, podemos evitar todas estas situaciones en términos de salud. 7 de la mañana, 44 minutos. Doctora Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, muy amable, y esperamos verla más seguido ahí en ese sofá. Ay, tan bello, yo disfruto mucho venir aquí, ya sabe, lávese las manos, no la conciencia. Ay, qué buena Tómese el recomendación. cafecito para que Qué nos siga buena. haciendo compañía. Nosotros vamos a hacer una pausita muy pequeñita, Muy pero ya breve. regresamos con más.